Bueno, es un gusto presentar a Joan Orovich, fue compañero mío cuando trabajábamos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es director del Departamento de Matemática y nos va a hablar sobre un tema de fluidos. Bueno, Muy bien, pues muchas gracias a Daniel por invitarme a dar una charla en vuestro seminario y también a Pedro Masei por facilitarlo, ¿no? Que diese esta charla. Tengo que decir en un primer momento que me hizo mucha gracia que el seminario se llamaba Michel Collar, porque hace unos años con los colaboradores habituales, ¿no? Que son Joan Mateu y Jean Verdera, hicimos un trabajo sobre integrales singulares donde estudiamos la desigualdad de Collar, ¿no? Y estuve tentado de hablar de este tema, a ver el título del autor, pero luego me pareció que aquello quedaba muy lejano, ¿no? Porque ya es de más de 10 años y lo dejé correr, ¿no? Pero bueno, nada, que es un honor dar una charla en el seminario que lleva este nombre. El tema que os hablaré hoy es sobre esto de ecuaciones escalares activas y la regularidad de los vórtices de los parches de vorticidad. Y lo que os decía, pues voy a hablar de este tema de mecánica de fluidos y entonces aquí aparecen estos términos, ¿no? Como son los escalares activos, ¿no? Y también pues este término se refiere a ecuaciones, digamos, de difusión, ¿no? Donde uno lo que tiene son ecuaciones diferenciales, donde se describe, ¿no? Los fluidos, ¿no? La densidad de un material que se expande, que se difunde. Y estos son las ecuaciones también que llaman de continuidad. Dentro de estas ecuaciones de continuidad, también uno puede considerar la advención, ¿no? Que la advención es un variante escalar, ¿no? Que lo que hace es que se mueve por el efecto de un campo vectorial. Por ejemplo, pues uno puede transportar una sustancia, ¿no? Contaminante que es transportada por la corriente de un río. O en meteorología, pues puede ser el transporte de una propiedad atmosférica, como es el calor o es la humedad, ¿no? Y estos se mueven por el campo, en este caso es el viento, ¿no? El viento hace de campo vectorial, ¿no? Es decir, que esto hay muchos ejemplos de estos, ¿no? Y este operador de advección se expresa como un punto escalar entre el vector velocidad y el gradiente de la propiedad. Este término fue introducido por Peter Constantin ya hace muchos años, ¿no? En el año 1944. Y desde entonces, pues, esta terminología se ha mantenido. ¿Qué pensamos cuando hicimos la ecuación de la advección? Pues estamos pensando en esta ecuación de continuidad, ¿no? Donde yo tengo un escalar, ¿no? Tengo un escalar y tenemos aquí el v, que es la velocidad, ¿no? Y esta ecuación de aquí lo que nos está diciendo, ¿no? Es que se va transportando, ¿no? Una cierta masa y cuando tenemos la ecuación de continuidad lo que hace es, usualmente es lo que hace es conservar la masa, conserva la norma L1. Esto es lo que tenemos en la ecuación de continuidad. Pero fijaros aquí que si tenemos aquí la divergencia, ¿no? Tenemos que la divergencia del campo escalar ρ por la velocidad, esto no es más que la divergencia, ¿no? De la velocidad por el campo escalar más la velocidad por el gradiente del campo escalar. En el caso, ¿no? que tengamos que la divergencia sea nula, ¿no? Tenemos que esta divergencia es nula, lo que nos pasa aquí es que la divergencia desaparece,
¿no? Lo que tenemos es esta ecuación de aquí, que es la ecuación del transporte. Entonces, tenemos la ecuación de continuidad, que lo que está haciendo es conserva masas, conserva normas L1, y tenemos esta ecuación del transporte, ¿no? Que lo que hace es conserva norma L infinito, porque lo que hace es transportar, ¿no? El valor de la función, la masa, por las partículas. Cuando la divergencia es nula, ¿no? En muchos ejemplos siempre la divergencia es nula, tenemos las dos condiciones. Tenemos la de continuidad y tenemos la de transporte. Entonces, estamos obteniendo que se conserva la norma L1, se conserva la masa y se conserva el valor de la función en el punto, digamos, ¿no? Se conserva también la norma al infinito. En particular, lo que pasa es que se están conservando todas las normas LPs, ¿no? Todas las normas LPs se conserva cuando tenemos que la divergencia del campo, ¿no? De este campo que tenemos aquí, situado, pues es cero. Entonces, hay muchos casos donde la divergencia es cero, donde estudiar este tipo de ecuaciones es una cuestión más sencilla. En este tipo de ecuaciones que uno considera, pues hay una incógnita, ¿no? Que es este campo escalar, ¿no? Esta es la incógnita que uno quiere buscar, y depende de lo que hagamos con el campo de velocidades. Si el campo de velocidades es dado, ¿no? Lo tenemos fijado de antemano, lo que tenemos son problemas lineales, ¿no? Lineales. Si el campo de velocidades no es fijado, sino que es parte de la solución, ¿no? Donde tanto interviene el campo escalar como las velocidades, lo que tenemos son estas ecuaciones que son no lineales. Entonces, como caso genérico, ¿no? De una ecuación de estas escalares activas, o también podemos llamar el transporte, ¿no? Muchas veces, porque fíjate que aquí ahora la divergencia nos ha desaparecido. Hemos partido de la ecuación de continuidad donde había divergencia, hemos supuesto que la divergencia podía ser cero, entonces tenemos la ecuación del transporte, y ahora nos planteamos la ecuación del transporte, ¿no? Entonces aquí, en esta ecuación de aquí tenemos que el escalar, ¿no? El escalar depende del espacio donde nos tengamos y depende del tiempo. En este caso, la condición inicial viene dada y tenemos aquí en el espacio que puede estar en el plano o puede estar en general en Rn. Y tenemos el cambio de velocidades, ¿no? El campo de velocidades siempre va de Rn a Rn. Si estamos en el plano, pues va del plano al plano. Y tenemos esta relación de aquí, ¿no? Donde aquí muchas veces escogemos aquí igual a cero, o esto es una función que depende del escalar, y luego hay una relación aquí, que es la relación que hay entre la velocidad y el campo escalar. Es decir, que hay aquí una ligadura, están ligados estas dos condiciones, ¿no? Que hacen que la ecuación pues tenga sentido estudiarla. Y aquí hay muchos ejemplos. Pues voy a mostrar algún tipo de ejemplo dependiente de quién sea este operador. Si este operador, ¿no? Es el inverso del laplaciano y luego le hacemos el gradiente ortogonal quiere decir que lo que hacemos, ¿no? El gradiente ortogonal es, uno tendría el gradiente sería derivar, estamos en el plano, derivar respecto a la primera variable y luego derivar respecto a la segunda variable. Pues el gradiente ortogonal lo que hace es derivar respecto a la segunda variable menos derivar respecto a la primera, ¿no? Este es el gradiente ortogonal. Lo que obtenemos es la ecuación clásica de la vorticidad de Euler, ¿no? que describe la mecánica de fluidos. Si lo que tenemos aquí, en vez del inverso del laplaciano, tenemos el inverso de menos un medio del laplaciano, pues entonces lo que tenemos aquí, y hacemos también el ortogonal, es lo que se llama la ecuación de superficie cuasi geostrófica, ¿no? Que es otra. Según viene la teoría del potencial, cuando decimos menos el laplaciano, esto viene a ser como la solución fundamental, ¿no? El potencial de Riesz de orden 2 en Rn. Y cuando hacemos menos un medio, esto viene a ser como el potencial de Riesz de orden 1, ¿no? Tenemos este es el de orden 2, este es el de orden 1. Luego también
tenemos otras variantes de esta ecuación, donde en vez de coger el inverso del laplaciano, además, cuando se ha hecho el inverso del laplaciano y se ha hecho gradiente ortogonal, que obtendría uno la ecuación esta de vorticidad de Euler, lo que tenemos aquí es que derivamos respecto a la primera componente. Y esta se llama la ley constitutiva. Y bueno, tenemos más ejemplos aquí también, ¿eh? ¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Y luego tenemos aquí otros ejemplos, que es también la dinámica del magneto-geostrófica, donde este B es el operador, ¿no?, que viene dado por esta ecuación. Y finalmente también tenemos este de aquí, que es de la agregación, pero de este sistema de aquí de la agregación lo voy a comentar ahora más, más detalladamente, como el tema de la vorticidad. Y finalmente hay otro ejemplo, que es que le llaman la cuasi-geostrófica shallow water, ¿no? Es la cuasi-geostrófica shallow water es la profundidad del mar, ¿no? O en profundidad del agua, ¿no? Hay que mirarlo más abajo. Y luego tenemos aquí una cosa más general, que es decir, no, mira, yo tengo lo escalar ρ y voy a coger un cierto núcleo y voy a hacer esta convolución, ¿no? Porque al fin y al cabo, todos estos temas que hay aquí, al final todos vienen siendo también de hacer alguna convolución con alguna función con el operador escalar. Fijemos que esto es escalar y aquí la velocidad no es escalar, es vectorial. Por tanto, estos núcleos de aquí no son unidimensionales, sino que son n-dimensionales, ¿no? Porque para ser un escalar hacemos este producto vectorial, este producto de convolución, y pasemos a un vector. ¿Y qué propiedad queremos aquí? La propiedad que queremos aquí es que cuando hagamos el gradiente de este operador, ¿no?, es decir, el gradiente de este núcleo, lo que obtengo aquí es una integral singular para cada componente, ¿no?, porque aquí hay n componentes, para cada componente, ¿no? Porque si es un operador cualquiera, igual no tengo cosas que decir, pero cuando es un integral singular, pues tenemos conocimiento y tenemos cosas para las cuales aplicar. Y este es el tipo de operadores que voy a considerar aquí en esta charla. Remarco esto en el caso de dos-dimensional, ¿no?, la vorticidad, ¿no?, que es un escalar. Entonces, lo que dice esta ecuación de Euler es que la derivada respecto al tiempo, ¿no?, de la vorticidad más el producto escalar entre la velocidad y el gradiente de la vorticidad es cero, ¿no? Cero se mantiene, esto es como la derivada material, ¿no?, que se mantiene cero. ¿Qué es importante aquí? Importante aquí es cómo se tiene aquí este núcleo de aquí. Y ahora aquí paso a coordenadas complejas. Estamos en el plano, ¿no? La vorticidad sí que es un escalar, toma valores reales, pero cuando hacemos el producto de convolución entre este escalar y este núcleo, ¿no?, que es complejo, lo que obtengo pues es un valor complejo, un valor del plano, ¿no? Entonces, este es un resultado muy bien estudiado y ya Judovich en el año 1963 ya demostró que esto era un problema bien planteado si el dato inicial, ¿no?, si este omega 0 era una función que era del infinito a su porte compacto. En el caso de que la edad inicial fuera del infinito a su porte compacto, tenías siempre solución, ¿no?, de este problema siempre en el infinito, ¿no? Siempre estabas en el infinito. Y además la solución era única, que esto es muy importante. La solución de este problema, había solución y era única. Dentro de este esquema, este es el caso pues más general, ¿no?, porque consideramos funciones en el infinito. ¿Qué pasa si uno considera funciones que son más regulares, más buenas? Pues entonces, por ejemplo, en un espacio de Hölder,
pues si son un espacio de Helder o elipsis, ¿no? Elipsis alfa, entre el alfa entre 0 y 1. Pues resulta que también las soluciones se mantienen en esta elipsis de aquí. Y una cosa que se consideraba, que se estudió, era qué pasaba si yo tengo un dominio inicial de sub 0 y cómo se proyecta respecto cuando le aplicamos esta ecuación. ¿Qué pasa en el tiempo cuando este dominio inicial, en este dominio inicial quiere decir que cojo como dato una función que aquí vale 1, ¿no? Fuera vale 0, y al cabo de un tiempo, bueno, este dibujo lo he hecho, no está muy bien hecho, porque aquí se puede ver, lo podemos, tengo que mantener el área, ¿sí? Se puede mover pero manteniendo el área. Entonces esto es el dominio en un cierto tiempo t, y la pregunta que se planteaban es a ver si había, se conservaba la regularidad en la frontera. La respuesta la dio Chemin en el año 93, que sí, que había regularidad en la frontera. Como este tema lo voy a tratar dentro de unas pocas transparencias, pues también pues ya paso más adelante, ya comento este tema de aquí, ¿no? Esto era en dimensión 2. También en dimensión 2 hay la ecuación de la agregación, ¿no? Y lo pongo así entre comillas, porque no es verdad que esta sea la ecuación de la agregación, ¿no? Pero ahora lo comento el por qué. Lo que quiero indicar aquí es el núcleo. Fijaros que aquí ponía el imaginario i, ¿no? Partido por 2pi, z conjugado, y aquí esto se parece mucho, ¿no? Lo único cambio que es que en vez de haber una x, aquí hay un -1. Por tanto, estas ecuaciones parecen muy semejantes, o al menos desde el punto de vista de teoría del potencial, o si quieres, desde el punto de vista de integrales singulares, ¿no? Convolucionar con 1 por z barra, o convolucionar por, bueno, i partido por z barra, o -1 partido por z barra, parece ser que esto puede tener, desde el punto de vista de integrales singulares, esto no tiene, o teoría potencial tiene poca variancia, parece que sean lo mismo. Pues no, pues estas cosas en los fluidos son muy distintos. En el caso aquí, para comentaros, en el caso aquí de la ecuación de la vorticidad, pues si uno toma una elipse, ¿no? Coge una elipse, pues resulta, una elipse quiere decir que coges una función que vale 1 aquí en la elipse, vale 0 fuera, pues si este es el lado inicial, lo único que va pasando es que esta elipse va rotando, va dando vueltas, ¿no?, sobre su eje, y la solución va rotando de esta manera. En cambio, si aquí en este caso cogemos una elipse, pues lo que hace aquí es que no hay rotación, sino que hay es contracción. Esta elipse de aquí acaba contrayéndose hasta que en el tiempo límite se pasa a colapsar un segmento, ¿sí? A un segmento donde la densidad no es 1, sino que la densidad también depende de cómo sea el segmento. Es decir, que cambios tan poco relevantes, ¿no?, como poner aquí una i o poner un -1, sí que tiene mucho efecto en la dinámica, ¿no?, de las soluciones y en el comportamiento de estas ecuaciones. Y yo os voy a comentar por qué he puesto antes unas comillas, ¿no?, aquí cuando he dicho que era la ecuación de la agregación. La ecuación de la agregación, ¿no?, es con divergencia. Y en este caso, la divergencia, ¿no?, en general, la divergencia del campo de velocidades no es 0. Aquí, vuelvo atrás un momento, aquí sí que la divergencia es 0, porque aunque tenga esta expresión de aquí, esta ahí lo que está haciendo es que esto es hacer una convolución y luego esta ahí actúa como el gradiente ortogonal. Y si yo tengo una función, ¿no?, de 2 variables y le hago gradiente ortogonal, pues automáticamente su divergencia es 0, si tiene suficiente regularidad. En cambio, en este caso de aquí, la divergencia no es 0.
y esto es lo que complica. No obstante, cuando uno coge un dominio, ¿no? Un dominio quiere decir como función datos es la característica de un dominio. Cojo una función que vale en un dominio vale 1 y 0 en el exterior. Cuando hacemos esto, lo que me está pasando es que para ver qué diferencia hay entre la ecuación esta de la continuidad donde hay divergencia y la ecuación del transporte, es que cuando hacemos aquí tenemos aquí la divergencia. La divergencia de ρ, con esto lo he comentado antes, esto es b v por el gradiente de ρ más, entonces aquí nos aparece la divergencia de la velocidad por ρ. Pero resulta que en el lenguaje lenguaje complejo, la divergencia no es nada más, ¿no?, que 2 veces la parte real del delta. Cuando estamos en variable compleja, ¿no?, estamos en el plano, pues aquí pues tenemos como operadores derivadas, pues tenemos el delta y el delta barra. Entonces la divergencia en este lenguaje complejo es 2 veces la parte real del delta. Fijaros que aquí esto es la velocidad. Si le hago el delta, y esto es el z barra, el delta del z barra, 1 por z barra, estos son el 1%, es solución fundamental del delta. Por esto, con un pi, con un pi. Es este de aquí. Este de aquí, precisamente, es la solución fundamental, sin el menos 1. Por tanto, aquí la divergencia, ¿no?, de la velocidad, en este caso, ¿qué me da? Pues me da menos ρ partido por 2. Por tanto, esto en todos los casos, no es independientemente de que sea un dominio o no sea un dominio, ¿no? Estos, así como el delta barra de 1 partido por z es la delta ida que en el origen, el delta barra, el delta de 1 partido por z barra es la delta ida que en el origen. Por tanto, tenemos aquí este ρ. Por tanto, aquí tenemos este menos ρ, ¿no? Este menos ρ multiplicado por ρ, pues, multiplicado por 2, multiplicado por ρ me da menos ρ cuadrado. Cuando lo pasamos al otro lado, nos queda ρ cuadrado. Por tanto, esta ecuación de aquí de la divergencia se transforma en esta del transporte, pero no es homogéneo, porque aquí no tenemos un cero. No obstante, ahora sí que vamos a utilizar que estamos esto es la característica de un dominio, 0 y 1. Por tanto, ρ cuadrado y ρ son lo mismo. Y como ρ cuadrado y ρ son lo mismo, pues uno, si puede resolver la ecuación esta de diferencial extraordinaria, ¿no?, y prima igual a i cuadrado, y obtiene, ¿no?, que la solución de esta ecuación, ¿no?, con un dominio que es la característica, no, perdón, con un dato que es la característica del dominio, termina siendo, ¿no?, que es la característica del dominio con este escalar, ¿no?, que depende del tiempo, 1 partido por 1 menos t. ¿Qué nos está diciendo esto? Que esto colapsa cuando t es igual a 1. Por tanto, aquí, ¿no?, esto solo tiene sentido cuando coges t menores que 1. ¿De acuerdo? Porque si no, pues aquí hay este colapso. Y el dominio es este que os decía que se puede ir construyendo, ser cada vez más. Aquí no se conserva la masa, por tanto, se conserva la masa, pero como aumenta esta constante, quiere decir que el dominio disminuye, ¿sí? Para que entre los dos la masa sea constante, ¿no? Esto es lo que está pasando aquí. En este ejemplo,
vamos a hacer aquí un cambio, vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a reformular en la ecuación y a 1 menos t le llamamos e a la menos s. Automáticamente, si t variaba entre 0 y 1, ahora la nueva variable s varía entre 0 y s. Entonces, si hacemos este cambio, pues vemos que con el nuevo cambio tenemos una nueva función escalar que le llamamos rho tilde, que es 1 menos t por rho, y también tenemos una nueva velocidad. La velocidad también queda afectada por este término 1 menos t. Entonces, en la ecuación previa del transporte que teníamos, esta de aquí, bueno, disculpa, esta que teníamos aquí de ecuación, ¿sí?, que había el rho cuadrado, pues con la nueva variable rho tilde y v tilde nos queda una ecuación del transporte. Y el dado inicial es el mismo. Y hemos pasado de la ecuación de la agregación a la ecuación del transporte y además hemos cambiado digamos el tiempo, ¿no? Antes del tiempo era esta escalar t que iba entre 0 y 1 y ahora tenemos s que lo que va es entre 0 y infinito. Entonces, para este tipo de ecuaciones también se demostró, ¿no?, de que si uno partía de un dominio que tenía una buena frontera, una frontera que fuera de clase C1 más gamma, entonces durante todo el tiempo, ¿no?, había solución y se mantenía también como de frontera 1 más gamma. Entonces, lo que nosotros queremos explicar aquí es cuál es nuestra condición inicial, qué es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es estudiar este tipo de ecuaciones del transporte, ¿no?, donde tenemos un escalar rho, el campo este de atracción, ¿no?, el que hace variar el escalar, que es esta velocidad, y queremos que la velocidad, ¿no?, esté relacionada con el escalar a partir de hacer la convolución con algunos núcleos. Entonces, lo primero que empezamos empezamos por variantes, ¿no?, habíamos tenido antes el 1 partido por z barra, perdón, y partido por z barra, y la constante de 2pi. Y nos preguntamos a ver qué podíamos hacer si cogíamos otro tipo de núcleos, ¿no?, también en el plano complejo, que eran variantes del anterior. J era cualquier entero, y aquí, pues, además de estos, también podíamos coger potencias de estos, de similar manera. Y esto es un trabajo que hicimos con Juan Carlos Cantero, que fue estudiante de tesis mío, y entonces nos dimos cuenta cuando estamos haciendo estos núcleos, ¿no?, que podíamos considerar núcleos más generales. La primera cosa que vimos, y esto fue hablando con Joan Mateu, ¿no?, que lo vio, es que así como en el caso anteriores del 1 partido por z barra, ¿no?, que era el de la agregación, y había una contracción, ¿no?, de las elipses que se transformaban en un segmento, y en el caso de Euler lo que hacen es que las elipses van rotando, ¿no?, van girando sobre su eje. Pues en el caso de 1 partido por z, ¿no?, que vendría a ser el núcleo de Cauchy, ¿no?, fijaros que ahora la divergencia tampoco será nula, la divergencia, porque la divergencia tiene que ver con el delta, y el delta de este de aquí no es menos 1 partido por z cuadrado, que es una integral singular, que precisamente es la integral de Berling, ¿no? Entonces, esto de aquí, vimos que en este caso, bueno, se dio cuenta esto Joan Mateu, que las elipses, además de contraerse, como en el caso de la agregación, también lo que hacían era un giro. Y mirándolo más profundamente, vimos que podíamos estudiar otro tipo de núcleos, ¿no? Ya, en vez de estar en el plano,
ya nos ponemos en Rn, y he dicho antes que el núcleo K había sido un núcleo vectorial y es un núcleo que va de Rn menos el origen, ¿no? Aquí es donde hay una singularidad. Rn tiene que ser una función que sea impar, que sea homogénea de grado menos n menos 1, es decir, que lo que queremos decir con esto es que si el núcleo K, ¿no?, lo aplicamos lambda veces x, pues esto es lo mismo que lambda a la menos n menos 1 K veces x, ¿no? Y esto ya vemos que tiene muy buena pinta, en algún sentido de que este núcleo, fijaros que lo que nos interesa de este núcleo es que este núcleo nos da la velocidad. ¿Y qué nos interesa de la velocidad? Hombre, pues la velocidad, para que el campo esté bien, lo que es bueno en general para un campo de velocidades es que sea como mínimo Lipschitz, que tenga la condición Lipschitz. Esto es una buena cualidad para un campo de velocidades. Pero, ¿y qué quiere decir un campo sea Lipschitz? Pues que un campo sea Lipschitz quiere decir que su gradiente esté acotado, ¿no? Y claro, si yo hago aquí un gradiente y hago aquí un gradiente, ya veis que aquí lo que va a aparecer va a ser, claro, al hacer un gradiente, aquí voy a perder, la homogeneidad ya no será menos n menos 1, será menos n. Y homogeneidad menos n, estos son integrales singulares. Por tanto, este es el tipo de núcleos, ¿no?, a los cuales nosotros queremos estudiar y queremos trabajar. Bueno, dejadme comentar antes de pasar al siguiente resultado, que cómo hemos venido nosotros, ¿no?, de que estábamos haciendo cosas de teoría del potencial, que estábamos estudiando cosas de también no solo de teoría del potencial, sino también de integrales singulares, hemos llegado a este campo, ¿no? Entonces, esto de aquí, hemos venido aquí porque en los años, en el 2009, un poco antes, estábamos estudiando aplicaciones cuasi conformes, ¿no? Y estamos mirando aplicaciones cuasi conformes no en RN, sino en el plano. Y en el plano, las ecuaciones cuasi conformes lo que hacen son aplicaciones que van del plano al plano y que cumplen la ecuación de Beltrami. La ecuación de Beltrami es que un homeomorfismo F cumple la ecuación de Beltrami, pues quiere decir que el delta barra de esta función, ¿no?, es igual a mu el delta de la función, donde mu es una función del infinito de norma menor estrictamente que 1. Entonces, si este mu tiene buenas condiciones, pues este homomorfismo también tiene buenas condiciones. Y esto es un campo muy amplio de las aplicaciones cuasi conformes. ¿De acuerdo? Entonces nosotros mirábamos y que había un teorema antiguo de Stephen Rode de 1994. Bueno, como veis ahora no estoy pasando ninguna transparencia, porque ya veo que he puesto aquí una transferencia, la que quería poner no lo he puesto bien en la tablet, entonces no tengo aquí el material que tenía aquí escrito, por tanto os lo diré de manera oral, a ver si me acuerdo de todo, porque no he cogido la transparencia que quería. Entonces, unos se preguntaban cómo había de ser una aplicación cuasi conforme para que fuera Bilipschitz, ¿no? Bilipschitz, ¿no? Entonces, Stephen Rode en el 94 lo que dio son condiciones de tipo geométrico que caracterizaban cuando una aplicación cuasi conforme era Bilipschitz. Las condiciones tenían que ver con esto que se llama el módulo de continuidad, el módulo de curvas, ¿no? Estas cosas perdón, no de continuidad, sino módulo de curvas. Y nosotros nos preguntamos con Mateo y Verdera a ver qué condiciones podíamos poner sobre el coeficiente de Beltrami para asegurar que esta aplicación cuasi conforme fuera de Lipschitz. Y nos dimos cuenta que si mu, ¿no?, si mu
era del tipo, ¿no? Una función que era elipsis, ¿no? Restringida en la característica de un dominio, ¿no? Y la frontera de este dominio era C1 más gamma, más una pequeña cantidad, entonces, ¿no? Si teníamos esta condición, la función cuasi conforme asociada a esta ecuación de aquí era elipsis. Para hacer esto de aquí nos basamos en una cancelación extra, porque claro, relacionado con este operador de Beltrami, pues estaba la transformada de Berling. Precisamente teníamos esta transformada de aquí, de Berling, que es convolucional con 1 partido por z cuadrado, ¿no? que es una integral singular. Entonces, nos dimos cuenta que la transformada de Berling, por el hecho de ser una integral singular que era par, ¿no? Era par, porque cuando le cambias el signo a la z, pues te queda la misma, te queda el mismo núcleo. Nos dimos cuenta de que esto daba una propiedad extra. Y nos dimos cuenta también en general que si tenía un operador, ¿no? Pongo aquí Berling, ¿no? Pero si cogía aquí un operador que fuera de tipo este par y cogía la característica de un disco, pues esto era igual a 0 en el disco y fuera lo que correspondiese, ¿no? Y esto no solo era cierto para la integral de Berling, ¿no? Sino que era cierto, y no solo en el plano, sino que si estás en Rn y coges un operador integral singular que sea de núcleo par, ¿no? Entonces, cuando haces actuar este operador, ¿no? Convolucionado con una bola, lo que está dentro de la bola es igual a 0. Y esto nosotros le llamamos esta cancellation, ¿no? Una cancelación extra. Y estábamos muy contentos y orgullosos de haber visto esta propiedad, porque con esta propiedad, pues, entre otras cosas, resolvíamos este problema de cuando una función, ¿no? Una transformación cuasi conforme, pues era elipsis. Bueno, pues ya se sabe, cuando uno cree que ha inventado la sopa boba, pues resulta que la sopa boba ya la conoce mucha gente. Y nos dimos cuenta que la gente de mecánica de fluidos ya hacía mucho tiempo, ¿no? Que sabían que si tenías un dominio con buena frontera, ¿no? Que fuera de clase C1 más gamma, pues entonces cuando le aplicabas un operador de Andre par, lo que obtenías era, aparte de una buena función, es que estaba acotada. Y que está acotada está muy bien, porque quiere decir que esta velocidad pues tiene gradiente acotado, y si la velocidad tiene gradiente acotado, lo que estás teniendo es que puedes estudiar bien esta ecuación. Y este fue el motivo por que nosotros pasamos de estudiar integrales singulares, ¿no? a estudiar este tipo de mecánica de fluidos. Muy bien. Luego, en este tipo general de ecuaciones, ¿no? Resulta que lo primero que hay que hacer cuando uno estudia este problema de aquí, vuelvo aquí, este problema de aquí, con este tipo de núcleos, ¿no? Que he puesto aquí de funciones impares, ¿no? Y homogéneas de grado menos n menos 1, pues lo primero que hay que estudiar es qué pasa si el problema está bien puesto en un espacio bueno. Y la respuesta es que sí, que si tú coges un dato que sea de C gamma con soporte compacto, entonces hay una única solución que satisface la ecuación. ¿Sí? Entonces, para estudiar esta ecuación, nosotros seguimos aquí pues seguimos el método clásico. Método clásico quiere decir el método que está explicado en un libro bastante famoso de mecánica de fluidos, que es el Matja-Bertozzi, ¿no? Entonces, lo primero que pruebas aquí es una existencia, unicidad, utilizando un teorema de Picard, y luego hay que hacer una existencia global, ¿no? Donde uno tiene que hacer unas estimaciones a priori y utilizar también un lema de Gromwald, ¿no? que es muy utilizado en ecuaciones en ideas parciales.
Déjame mencionar quién es esta X mayúscula de aquí. Esta X mayúscula de aquí es la que viene dada por la ecuación diferencial ordinaria que da el campo de velocidades. Es decir, uno tiene el campo de velocidades y se pregunta para quiénes son las trayectorias, ¿no? El flujo, ¿no? De manera que si tienes, fíjate, el flujo deriva respecto al tiempo y esto tiene que ser la velocidad, ¿no? En el flujo de aquí. Y tienes una condición inicial. La condición inicial es que cuando estás en el tiempo cero, pues tienes la identidad, ¿no? Tu punto de partida es tu punto. Es decir, tú partes de un punto alfa de aquí y tienes la trayectoria, que es esta trayectoria X. Otro punto, otra trayectoria. Y esto es el espacio-tiempo. Esto de aquí es el espacio. Entonces aquí primero lo que se hace es se construye, ¿no? A partir de esta ecuación de aquí, ¿no? Se construye, porque claro, la velocidad viene expresada por esta convolución de aquí. Pues uno lo que hace es expresar esta convolución, ¿no? de esta velocidad, y cuando tiene expresada esta convolución, pues acaba planteándose un teorema de Picard, ¿de acuerdo? Y el teorema de Picard es que casi voy a intentar, bueno, no sé si la voy a intentar, no, es igual, dejo aquí. Uno tiene esta condición de Picard y lo que tiene aquí es, acaba poniendo aquí F que depende de X, ¿no? Y aquí tenemos la derivada de X respecto al tiempo. Y este funcional de aquí, este funcional que tenemos aquí, pues se acaba expresando como una convolución. Y entonces, lo que hacemos con esta... Disculpa, un momento. Aquí, vale. A ver si escribo aquí, sí. Esto no es más la integral de este núcleo K, ¿no? Donde uno hace el cambio de variable, ¿no? Para que aparezca la trayectoria, que está aplicado en una trayectoria. No, Joan, se escucha lejos, se te escucha mal. ¿Se me escucha mejor ahora? Sí, perfecto. Vale, perdona. Tenemos esto de aquí. Vamos a esta cosa. Menos, tenemos aquí este X' por ρ de X' T de X'. Y con el dato inicial, ¿no? que en el inicio esto de aquí tiene que ser la identidad. Luego, lo que hacemos aquí es utilizar este teorema de existencia de Picard, ¿no? Y lo que hay que escoger bien cuando se hace este teorema de existencia de Picard es el espacio en el cual vas a aplicar a Picard. Y el espacio que escogemos para utilizar el teorema de Picard es un espacio que vemos las funciones que son de C1, ¿no? Tienen derivadas, esto tiene derivadas de orden gamma que van de Rn en Rn, ¿no? Y este es el espacio de Banach que coge uno como partida, el espacio de Banach para aplicar Picard. Y en el abierto al que le aplica este teorema de Picard, siempre es el abierto que uno escoge para aplicar Picard, es el espacio de Banach, intersección, las funciones de este espacio que sean elipsis.
Esta es una condición técnica para que no haya contracciones, ¿no? Para que la función que vaya de Rn a Rn no se contraiga, ¿no? Sino que se quede y no aparezcan tampoco puntos de torsión ni de descontinuidad. Entonces, en este teorema de aquí, se aplica a Picard y uno demuestra que localmente, ¿no?, hay soluciones, ¿no? Hay soluciones de esta trayectoria. Y entonces, ¿cuál es la solución de la ecuación? Pues el dato inicial que se transporta. Si uno está en un punto, aquí y quiere saber cuál es aquí el ρ en este punto, pues alfa t, lo que hace es bajar por la trayectoria, va bajando por la trayectoria, bajando por la trayectoria. Aquí mira cuál es el punto alfa que tiene aquí, y a este punto alfa lo que haces es le aplicas, ¿no? Has bajado por la trayectoria, es decir, es el inverso, has bajado por el inverso de la trayectoria, has bajado por aquí, y le aplicas el ρ cero, que es tu dado inicial. Y esto es la razón por que esto se llama la ecuación del transporte, porque viene transportada por esta ecuación de aquí. Muy bien. Esto sería para tener soluciones en este campo, cuando tienes soluciones que son de C gamma a soporte compacto. Luego nosotros, más adelante también, Mateu, Cantero y Verdera, estudiamos qué pasa, ¿no?, si tienes un dominio, que este dominio sea de clase C1 más gamma. Entonces también probamos que existe, ¿no?, una única solución, ¿no?, que siempre es la característica de un dominio, y este dominio siempre se mantiene en la clase C1 más gamma. Entonces, recuerdo aquí cuáles son las condiciones que debe cumplir, ¿no?, el núcleo. El núcleo debe ser impar, homogéneo, de este orden, ¿no?, y el dominio es así. Entonces lo que está diciendo aquí es que este tipo de ecuación tiene solución única dentro de esta clase de dominios. Porque hay un problema que aquí es que cuando no hay la divergencia no es cero, que es lo que pasa en muchos casos de estos, uno no puede probar unicidad. No tiene un teorema Tupoljovich, que comenté antes, que es un teorema que es del año 1963, en el caso de la ecuación de Euler. Cuando aquí, para estos núcleos que tenemos aquí, no tenemos divergencia cero, no sabemos probar la unicidad. En general, sí que tenemos unicidad en estos dominios, pero podría ser que hubiese otra solución, ¿no?, que no conservase este dominio, pero en general, ¿no? Pero en cambio, para estas de aquí sí que están, y para estas de aquí sí que tenemos la solución. ¿Cuál es aquí la complicación? Pues aquí precisamente la complicación es que la complicación aquí precisamente es que la divergencia, al no ser cero, cuando uno tiene un dominio, lo que espera del dominio es que, así como antes lo que hacíamos era, tengo una solución, la transporto, yo tengo un dominio, y el que espero es que sea transportado por las características, por las trayectorias, y obtenga aquí otro dominio, ¿sí? Y pues si digo, yo cojo un dominio, cojo una función que me defina el dominio, cojo una función phi que me defina el dominio. ¿Qué quiere decir una función phi que me defina el dominio? Pues una función que en la frontera vale 0, en el interior vale mayor que 0, al exterior vale menor que 0, y que sea de clase global C1 más gamma. Esto me define este dominio, el dominio inicial. Una función que sea de clase globalmente C1 más gamma, que vaya a 0 en la frontera, que sea positiva en el interior, negativa en el exterior, y además que le impone, hombre, pues que el gradiente en todos estos puntos sea distinto de 0, ¿no?, para que no tenga ninguna... El gradiente siempre es suave. Entonces uno espera que si tiene aquí la función esta definidora, que define un dominio, pues
la transporta por la trayectoria y uno se va aquí, ¿no? Se va a este dominio de aquí y uno esperaría, pues mira, pues la hemos transportado, ¿no? Pues hemos aplicado X, ¿no? Con phi. Y uno esperaría que la función que aquí era definidora, aquí también lo fuera. Pues resulta que esto sí que es verdad en el caso de la ecuación de Euler. Pero en general, esto no es así. Esta función de aquí tiene un hándicap, ¿no? Que al transportarla de esta manera se mantiene continua, pero lo que sí pasa es que su gradiente pierde la continuidad. Y entonces, esto pasa cuando la divergencia es distinto de cero. Entonces, cuando la divergencia, cuando la divergencia es cero, cuando la divergencia es distinto de cero, aquí hay un salto. El gradiente es discontinuo. El gradiente de la función, así como la función era continua, el gradiente de esta función phi no es continua. Se puede ver que se mantiene en el interior del dominio, sí que su gradiente es de clase C gamma, se mantiene que en el exterior del dominio, también de clase C gamma, pero en la frontera hay un salto. Entonces esto hay que solucionarlo. Y para solucionar esto de aquí hay que multiplicar por un factor que no es más que el determinante, ¿no? Que viene dado por esta trayectoria, que al final esta trayectoria es un homomorfismo que va de Rn a Rn. ¿Qué pasa con estos homomorfismos cuando estamos en divergencia cero? Que todos tienen determinante 1. Lo que os contaba antes, con divergencia cero se mantiene todas las normas LPs. Cuando la divergencia es distinto de cero, no se mantienen las normas LPs, por tanto, tampoco se mantiene la continuidad del gradiente. Y hay que trabajar mucho más y esto comporta pues mucha más faena. Y yo creo que os lo voy a dejar aquí, la charla,